Pues no existe. Listo, buenos días, presidenta. ¿Me escucha bien? Ok. Bueno, en honor al tiempo vamos a empezar. ¿Cómo hago esto de acá? Bueno, dentro de los pacientes que se nos va a presentar en nuestra consulta, lo primero siempre es ver desde que ingresa, ¿no? Siempre la test del paciente nos puede dar un criterio de qué puede estarle pasando, el tipo de caminata o cómo camina, nos puede indicar cómo estamos en el aspecto físico y lo que ya conocemos, ¿no? La anamnesis es importante para reconocer la enfermedad. En nuestro caso, no somos... Dos segundos.
Ok, ¿me escucha? Bueno, Sí, doctor. ya, ok. Ya logré arreglar, me parece. Bueno, entonces lo importante es que tenemos Doc, que estar, dígame, tengo algunos compañeros que dicen que no se pueden unir a la clase. dígales que sean puntuales. Ya. Ya les ingreso, pero no puedo estar ingresando a cada rato. Los que no entren puntuales no les voy a ingresar a partir de mañana, ¿eh? Porque tengo que sacar la pestaña y volver a entrar y es lo que ocasionó la primera. Ay, ok, listos. Ok, ¿me escucha ahí? Sí, sí se le escucha. Ok, bueno. eh, Dentro de lo que tenemos que tener claro es que nosotros no somos los encargados de manejar la terapéutica de los pacientes que son sistémicamente comprometidos. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptar nuestro manejo al paciente y eventualmente pedir interconsultas al médico que le trata para manejarle al paciente en nuestro consultorio, ¿no? En ocasiones tenemos que tener un poco claro qué le vamos a consultar al médico, hacer la interconsulta con el internista, el cardiólogo, porque en ocasiones cuando hacemos una interconsulta como muy obvia o no necesaria, damos a entender que no sabemos, ¿no? Entonces esa parte es importante cuidarnos para nuestro prestigio inclusive. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del manejo del paciente diabético, ¿sí? Dentro del paciente diabético tenemos dos puntos. Uno es el punto de hacer cirugía menor, o sea, con anestesia local, y el segundo es hacer cirugía mayor con anestesia general o dormido, o un procedimiento pequeño o menor con el paciente bajo una intubación oro-nasotraqueal bajo anestesia general. Entonces, tenemos igual tres tipos de pacientes diabéticos. Tenemos el paciente diabético que está controlado, el paciente diabético no controlado y tenemos también la parte del aumento de la glicemia durante el embarazo, que es la diabetes durante el embarazo o diabetes gestacional. ¿Qué nos involucra a nosotros? Nos involucra estos puntos que les he compartido en pantalla. Un paciente diabético siempre tiene un riesgo de infección, presenta un potencial riesgo de sangrado, este es un sangrado tardío, tiene riesgo de hiposalivación, disminución de la cantidad de saliva, alteraciones en cuanto a la reparación de los tejidos, atrofias musculares y disminución de la percepción del sabor y sabores diferentes también que pueden presentar nuestros pacientes. Les traje una estadística, hay varias, pero como vemos, al igual que la hipertensión, es una de las enfermedades que presenta más comorbilidad en nuestra población. Son datos mundiales en los cuales muestra que nuestra población, por el cambio de dieta que hemos tenido luego de la revolución industrial y la introducción del azúcar, hemos tenido unos porcentajes altísimos, ¿no? Entonces, es muy probable que en nuestro consultorio frecuentemente lleguen pacientes diabéticos de los tres grupos que había mencionado. Bueno, de ahí tenemos la división clásica, ¿no? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 no insulino dependiente. En la pantalla observamos un poco las diferencias. En el 1 es un inicio desde realmente el nacimiento, que se va agravando a medida que el niño crece y ya dentro del inicio de la pubertad ya se estabiliza porque ya el paciente tiene un tratamiento no dado por nosotros, sino por el internista o a veces hay los que manejan la diabetes pura en sí y ya tienen controlados. Entonces hay que tener unos criterios en cuanto a cómo tratarlos durante y después de la consulta. Al igual que los pacientes que son del tipo 2, están más relacionados con un exceso de disponibilidad de glucosa, en la cual la insulina poco a poco va siendo insuficiente
hasta que los receptores de la insulina se vuelven no funcionales o funcionan de una manera incorrecta y generamos la diabetes tipo 2. Como observamos en el gráfico, tenemos una mayor distribución a nivel de la diabetes tipo 2, es la más común, ¿sí? La una tiene una predisposición genética, mayoritariamente, la una menor, y la una se basa en una destrucción autoinmune, que se encuentra un daño a nivel de las células del páncreas, y la otra es una incapacidad propia de las células que pueden ser diferentes cosas como lo mencioné. Una cantidad excesiva de glucosa disponible que no se nivele con la cantidad de insulina y también lo que es una resistencia a la insulina que puede generar también este tipo de problemas. Dentro de la fisiopatología básica, recordemos que a nivel de las células del páncreas se va a formar lo que es la insulina a través de células beta en un 60%. Ahí tenemos los otros elementos que funcionan y se sintetizan a este nivel. Dentro de la fisiopatología tenemos que la diabetes tipo 2 se basa en la carencia o en la ineficiencia sería de la insulina en controlar el ingreso de la glucosa dentro de las células. Entonces, lo que tenemos que recordar también es que casi todas las células del cuerpo necesitan ese paso a través de la insulina para que la glucosa ingrese, excepto las células a nivel del cerebro, ¿no? Ellos tienen un sistema diferente de la administración de glucosa, pero el resto del cuerpo sí necesita. Entonces, si no tenemos glucosa o no está administrándose correctamente, el cuerpo se queda sin su prioritaria fuente de energía y tiene que buscar otros métodos a través de la descomposición de lípidos o proteínas para generar esa energía. Así, como tenemos el gráfico, tenemos diferentes formas de medir la cantidad de glucosa disponible en la sangre. Tenemos un tipo de medición que se hace en ayunos, con 8 horas de ayuno, y otro que se hace para ver la tolerancia de la glucosa. Se le da al paciente una cantidad de glucosa, se le pide que coma, y se mide cómo se maneja en 2 horas el cuerpo en cuanto al manipular esa glucosa. Vemos un corte histológico observando un páncreas normal de producción y un páncreas de un sistema diabético tipo 2, como observamos una distribución no homogénea, una presencia de una tonicidad del color súper débil, y vemos aparte de eso que están más pequeñas y menos intensas, disminución importante de la cantidad de células. Entonces, como les mencioné, al hecho de tener una resistencia a la insulina, el cuerpo busca otros mecanismos para generar energía a través de lípidos y proteínas. Tenemos varios tipos de pacientes, bueno, 2 tipos de pacientes, pero tenemos básicamente 2 terapéuticas. Los pacientes que son del tipo 1 siempre van a tener la necesidad de inyectarse insulina toda su vida. Y los diabéticos tipo 2, si llega un tiempo en el cual se descontrolan o tienen que ser hospitalizados, que vamos a mencionar en un ratito, necesitan también tener una terapia insulínica. ¿Cuál es el objetivo? Cubrir la necesidad de la insulina en el cuerpo durante las 24 horas en el día y tratar de que el nivel de la glicemia no cambie mucho, ¿sí? Que se mantenga estable el nivel de la glicemia en el cuerpo para evitar tanto bajadas y subidas en cuanto a lo que es el hipo o la hiperglicemia, ¿no? Que es también importante. Ambos tienen problemas, unos más agudos que otros, pero generan daños al cuerpo en el corto y largo plazo. Tenemos varias tablas y cuando tenga usted un paciente que maneja insulina, sí es bien importante establecer qué tipo de insulina utiliza. ¿Por qué? Tenemos que tratar de mantener siempre el mismo nivel de insulina, perdón, el mismo nivel de glicemia, ¿no? Entonces, el nivel de insulina siempre tiene que ir a la par con la ingesta de alimentos y con el ejercicio que se realice el individuo. Entonces, tanto la ingesta más o menos pueden cambiar el nivel de la glicemia, así
como el ejercicio, ¿no? El ejercicio gastamos energía y podemos descompensar. Tiene que haber un equilibrio en cuanto a la administración de insulina y a la presencia de glicemia en nuestros pacientes. Entonces, tenemos que saber si el paciente toma, por ejemplo, se administra, perdón, una insulina de tipo rápida, que es la Lispro, que es generalmente la más frecuente que se utiliza, pero esa de ahí se utiliza más a nivel hospitalario, perdón. Y hay otras, por ejemplo, de acción intermedia, como la NPA, que le puse justo en rojo, que es de acción retardada. Entonces, el paciente en esos casos, vamos a comentar en un ratito, tiene que tener cuidado si usa esa de acción retardada, que cuando ya el efecto está en la segunda fase, por así decirlo, asegurarnos que sí va a alimentarse en la segunda fase, que no va a tener ayuno, para que no suba mucho el nivel de la insulina y tengamos poco nivel de glucosa y generamos un déficit de glicemia, generando una alteración de hipoglucemiante, que vamos a conversar. Tenemos siempre unas tablas que manejan de manera hospitalaria. Entonces, esto es principalmente a pacientes que están hospitalizados y que necesitan tener la administración de insulina de manera subcutánea. Entonces, antes de hacer eso, siempre tenemos que asegurarnos de coordinar la cantidad de glicemia que comió el paciente, tomar una prueba de glicemia, tomando un poco de sangre de uno de los dedos o de los pulpejos de los dedos para ver los niveles, y tenemos el gráfico al lado derecho de sus pantallas, izquierdo de sus pantallas, donde vemos cuándo deberíamos administrar insulina en los pacientes que tienen alterado la glicemia luego de la cirugía y cuando el paciente se encuentre en ayunos. Entonces, lo que deberíamos hacer es, si tenemos un paciente que es glicémico, que tiene un problema de diabetes, y vemos que el paciente no se controla o el valor de sangre que se presenta en nuestra consulta está muy alto, siempre es recomendable que se haga un control de su insulina. Solamente no es costoso, el aparato realmente es sencillo y eso nos garantiza que podemos trabajar sin problemas durante nuestro procedimiento. Obviamente, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacer con nuestros pacientes que tienen diabetes? 1. ¿Toma medicamento o se inyecta o tiene dieta? Son las 3 opciones que tiene el paciente. Dependiendo de eso, tenemos que preguntar cuál fue su última medición o cuáles son sus valores normales. Y tercero, también hay que preguntar si el paciente comió. Es preferible y es menos riesgoso que el paciente haya comido y esté un poquito más alto el azúcar que esté bajo el azúcar. Si está bajo el azúcar nos puede generar un problema. Entonces, aquí, por ejemplo, en el gráfico está las 2 insulinas más frecuentes, la de acción intermedia, la NPH y la acción rápida. Como mencionamos un poco, lo mínimo que se utiliza para administrar es cercano a 150, es una guía un poquito diferente que indica administrar recién cuando están en 180 miligramos sobre decilitro, y la alternativa es que tenemos que tener en nuestro consultorio siempre una solución glucosada por si el paciente se nos desmaya, que vamos a conversar también. Entonces, cuando el paciente está bajo anestesia general, necesita el paciente tener un ayuno. Entonces, el ayuno, que va a ir entre 6 y 8 horas, va a tener que ir conjuntamente con lo que es una glicemia. O sea, pinchar el dedo para sacar el nivel de glucosa en la sangre y a partir de ahí manejarnos, ¿no? Normalmente el paciente que tiene o se inyecta insulina no debería inyectarse insulina el día de la cirugía ni comer nada si es una cirugía bajo anestesia general en ayunas, ¿no? Y cuando llegue al hospital debería hacerse una antes y, dependiendo la duración del procedimiento, hacerse algunas durante el procedimiento. Y si vemos que hay una baja, tendríamos que administrar a través del suero una solución glucosada, o si vemos que los valores son altos, tendríamos que administrarle lo que es la insulina rápida. Entonces, tenemos pacientes que en su gran mayoría se manejan con dieta y medicamento hipoglucemiante, que son orales, ¿no? Que se toma el paciente durante el día
y en algunos casos, cuando el paciente está descontrolado, tiene una combinación de 2 medicamentos hipoglucemiantes. Cuando están hospitalizados, a veces se quita esos medicamentos y se maneja solamente a través de insulina mediante las inyecciones, ¿no? Entonces, justamente como les mencioné, en el preoperatorio, si usamos una insulina de acción intermedia, tenemos que tener la precaución de inyectar menos, porque sabemos que va a tener un uso mayoritario de hasta 4 y 10 horas, en la cual espera el paciente o espera el medicamento que el paciente haya desayunado y haya almorzado por la acción de la insulina. Por eso es importante, más que nada, saber el tipo de insulina que tiene el paciente, ¿no? Y lo que es la colocación de dextrosa a través de la vena. Transoperatorio, lo que es la solución glucosada para nivelar y lo que es la monitoración sanguínea constante de la glicemia. Bueno, justamente lo que ya mencionamos. Y bueno, los niveles de glucosa van a depender un poco si el paciente no tiene diabetes, está con prediabetes y tiene diabetes, ¿no? Entonces, esta es una guía que nos podemos tener a mano, ¿sí? Y nos basamos justamente en la medición, en ayunas y en la medición 2 horas después de comer. Entonces, deberíamos tener entre 70 y 100 en el paciente de ayunos, que es lo normal, sin diabetes, y hasta 140 más o menos después de ingerir. A partir de esos valores, ya tenemos que tener cuidado y luego del 126 miligramos sobre decilitro, ya podremos considerar un paciente candidato a diabetes, aunque hay pruebas un poco más estándares o más estables durante el tiempo que vamos a mencionar que nos guían, porque salga un paciente alto una vez, no le va a dar que sea diabético, sino pruebas que sean de más largo tiempo de duración que voy a conversar. Ok, perdón. Este es el otro, nos maneja un poquito lo que es el paciente diabético, no diabético tipo 1, tipo 2 y lo que es un menor de edad, ¿no? ¿Qué valores debería tener al despertar? ¿Qué valores debería tener antes de la comida? Y también tenemos uno 30 minutos después de la comida. A esto me refería, ¿no? Tenemos algunas pruebas, una prueba que es en ayunas, que es la clásica, la prueba de la tolerancia, en la cual te dan específicamente ya una cantidad de 75 gramos de glucosa, y te hacen la prueba para ver cómo toleras o cómo manejas esa glucosa en esas 2 horas, cómo funciona tu metabolismo. Y tenemos ya una prueba propia para establecer si el paciente tiene diabetes, en los cuales no mide directamente la glucosa en la sangre, sino ve el resultado en sí del cuerpo, que se va acumulado más o menos en periodos de 3 meses. Ese valor nos va a determinar si el paciente realmente es diabético, y los otros realmente son una guía de cómo está el paciente en ese momento como tal. Lo que tenemos que tener cuidado es que si, por ejemplo, el paciente no come y toma su hipoglucemiante o se inyecta la insulina, podemos tener una baja de la glicemia, que puede ser razón que ocasione lo siguiente, ¿no? Una alteración, el paciente está nervioso, hay que tener cuidado de hacer un diagnóstico diferencial con los nervios normales, ¿no es cierto? El paciente esté con sudor, pero lo más importante, yo creo que es que el paciente refiera que tiene hambre y que tiene dolor de cabeza. A partir de ahí, si no tomamos cartas en el asunto y seguimos con el tratamiento, podemos tener problemas. Entonces, un paciente diabético siempre es importante ir conversando e ir viendo durante el procedimiento cómo se siente el paciente, ¿sí? Un simple estoy bien o cómo se siente, cómo está, vale la pena durante el procedimiento, ¿sí? Porque él va a decir, no, estoy un poco mareado, me duele la cabeza, no veo bien, me siento cansado. Entonces, esos son datos que tendremos que tener justamente bien pendientes para evitar que eso nos ocurra, ¿no?
también tenemos que ya cuando es severo y no controlamos, cuando baja por lo general menos de 40, la glicemia en sangre, podemos tener inclusive una pérdida de la conciencia, que ahí nos tocará administrar intravenosamente una solución glucosada, que les recomiendo que tengan cuando ya estén en su propio consultorio, siempre disponible, y eso puede generar también convulsiones, ¿no? ¿Qué es el error más frecuente? Obviamente el paciente que nos genera este tipo de hipoglucemiantes es que se salta la comida, que ha hecho una actividad física muy intensa en las últimas 24 horas, que no ha compensado con el alimento, haber tomado alcohol mucho sin haber nivelado con una adecuada comida, y también estar enfermo, que la enfermedad le haya causado que se descontrole y maneje mal la ingesta de alimentos con lo que es la ingesta del hipoglucemiante o la insulina. Este es otro problema que se puede presentar, la cetoacidosis diabética. Cuando hay una alteración muy alta, el paciente tiene un olor específico en el cual podemos guiarnos de que el paciente está con demasiada glucosa en la sangre, y es un dato realmente de tener cuidado, porque normalmente para que tenga ya un olor debería tener mayor a los 400 miligramos sobre decilitro en sangre, y es un paciente de riesgo. En cuanto al riesgo como tal en nuestros procedimientos, son en infecciones. Obviamente, quiero ser puntual en decir que un paciente que tiene una diabetes bien controlada no tiene mayor riesgo de otra persona en generar infección. Pero si una persona diabética bien controlada se infecta, el manejo de su infección es más severa y hay que ser más agresivo en su tratamiento, ¿no? Principalmente, ¿cuál es el problema? Estos presentan una alteración de los leucocitos. Toda célula necesita glucosa, y en este caso los leucocitos se vuelven, por poner un término, perezosos, lentos, y tienen dificultad para hacer el paso a través de la barrera sanguínea y llegar a los sitios de la infección, ¿sí? También tenemos que la disminución de la sangre en la zona, aunque la llegada de sangre es mejor que, por ejemplo, en la parte de la retina, de las terminales de las manos y de los pies, en cuanto a los problemas diabéticos que generan una microangiopatía que daña los capilares. En la boca es menos, pero sí ocurre, ¿no? Eso puede ser uno de los factores también que genera infección, porque llega menos sangre y llega también una célula del leucocito que no funciona de la manera correcta, ¿no? También tenemos un riesgo de la hipercoagulabilidad. Entonces, el hecho de tener mucha glucosa en la sangre genera que el coágulo se forme muy bien, inicialmente muy fuerte, pero tiene una acción de rebote, en la cual ocurre a los 2 o 3 días, se pierde muy pronto el coágulo a través de la actividad fibrinolítica. Recordemos, la sangre se forma el tapón plaquetario, se forma también lo que es el coágulo con la trama de fibrina, pero luego el coágulo tiene que disolverse a través de la acción fibrinolítica. Esto está alterado en estos pacientes y en ocasiones pueden tener un sangrado a partir del 2.º o 3.er día, y también generar lo que es una alveolitis por pérdida del coágulo, que hay que tener que manejar, ¿no? No está de acuerdo la sociedad científica completamente en el manejo antibiótico. De los que he leído yo y lo que yo hago en mi práctica profesional es que siempre que haga un procedimiento a un paciente, le doy un tratamiento antibiótico previo. Lo que sí no tenemos que hacer es que si el paciente no tiene una infección, dale antibiótico. ¿Por qué? Porque si se presenta una infección después o en el lapso de la cirugía, ya hemos cubierto el medicamento mejor que utilizamos para la infección y podemos generar, en cambio, que se presenten bacterias atípicas que sean difíciles de combatir, ¿no? Tenemos también que la glicemia nos puede generar que manejemos mal el dolor, o una de las cosas de manejar mal el dolor o no usar a veces epinefrina con la lidocaína en los anestésicos, también puede generar un problema, ¿no? En ocasiones el dolor produce más epinefrina de forma endógena, o sea, de nuestro cuerpo, que lo que viene el cartucho anestésico, ¿no?
aumento propio de los corticosteroides y obviamente una disminución de la producción de la insulina, una búsqueda de la glucosa a través de otros medios, a través de la gluconeogénesis, para generar una disponibilidad de energía para nuestro cuerpo. Bueno, nos quedamos justo con el tiempo cortito. Y supongo que hay varias dudas y espero conversar un ratito, tenemos unos minutitos. Si quieren pueden activar los otros alumnos el audio para que me hagan preguntas y poder conversar. Bueno, otra pregunta que siempre me hacen, ¿no? Tengo un paciente que viene a mi consulta que tiene diabetes, ¿no? Tiene alta la glicemia ese rato, pero tiene un problema de una infección de un diente. Entonces, por ejemplo, hay que tener claro los riesgos y los beneficios. En ocasiones no le puedo regresar al paciente que se vaya a arreglar la glucosa, que va a tomar varios días y está con dolor y una infección. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Obviamente, tener el criterio profiláctico, ¿no? De darle un medicamento antes de quitarle el diente, asegurarme que el paciente tenga un buen control postquirúrgico e indicarle que el riesgo de tener una glicemia alta puede generar la pérdida de coágulo y una presencia de una alveolitis. Es importante. Y creo que nos quedamos sin tiempo, Presidenta. Bueno, por favor, las dudas empezamos mañana y ruego, compañeros, que necesitamos, voy a darles unos minutos de gracia, pero lo ideal fuera que estemos puntuales todos, porque aunque tengo 2 computadoras que me ayudan, la una ahorita, que es de la U, pues realmente no alcanza el rango del internet y esta funciona bien, ¿no? Y eso, Presidente. Tratemos de ser puntuales. Voy a tratar de ser flexible, pero necesitamos obviamente estar todos juntos en una hora cercano a la hora que debemos empezar, ¿no? No hay mucho razón para no estar puntuales. Bueno, voy a darles, aparte de lo que está en el libro, un artículo para subir al LBA sobre la diabetes, para que lean también y tengan referencias, principalmente la parte de la cicatrización. Igual, aunque ven en periodoncia, es importante que sepan para que manejan y pueden tener, advertir al paciente y tener un manejo más cuidadoso de la cicatrización. Acordémonos también que un paciente diabético tarda más en cicatrizar, entonces hay que tener más cuidado en cuanto a lavados y vigilancia, y por lo general, si a un paciente normal le hacemos un control, al diabético nos toca hacerle 2 controles y extremar un poco medidas de higiene y vigilancia para que no se nos infecte. Ok, voy a enviarle la clase un ratito para que los que no pudieron ingresar con nosotros estén al día, ¿sí? Y conversamos, cualquier cosa me hace saber. Ya, Hasta luego, Presidente. Gracias. Gracias.